¿Cuál es la influencia de la genética en la esquizofrenia? Algunos estudios sugieren que la genética juega un papel muy importante, aunque no es el único factor que permite desarrollarla, puesto que la esquizofrenia es una condición bastante compleja en la que involucra la interacción de múltiples factores ambientales y también diversos genes que contribuyen al riesgo a desarrollarla, en la cual se encuentran involucrados, por ejemplo, la función cerebral, la neurotransmisión y la plasticidad sináptica. Ahora, si queremos abordarlo copulativamente con un enfoque integral, debemos mantener la dirección de disminuir la discriminación y en tal sentido también el estigma. En esta oportunidad cuento con un panel de profesionales con los cuales nos va a permitir analizar ese tema de una manera mucho más objetiva. Por un lado, nos está acompañando el médico psiquiatra César Arteaga. Él es médico psiquiatra por la Universidad Cayetano Heredia en el Hospital Heredia. A la vez es médico de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones y asimismo es docente de la Facultad de Medicina de dicha Universidad Peruana Cayetano Heredia. César, qué grato tenerte en este espacio por primera vez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Viviana? Eh, Bien, emocionado por esta participación, colaboración, de poder contribuir un poco justamente en el Día Mundial de la Esquizofrenia. Debería ser pues, un Día Mundial de la Concientización de la Esquizofrenia, principalmente para que no es un tributo un día, sino para que tomar conciencia de las personas que tienen. Asimismo, nos está acompañando el psicólogo clínico Felipe Ruiz, quien cuenta con una especialización de psicología clínica por la Fundación Universitaria de Popayán, Colombia, a la vez con un curso que ha desarrollado en primeros auxilios psicológicos por la Universidad Autónoma de Barcelona y asimismo cuenta con un diplomado de autismo para clínicos por la Universidad Tech. Felipe, ¿cómo estás? Qué grato tenerte una vez más en este podcast. Una vez más, no, muchas gracias por otra vez, digamos, invitarme. Indudablemente, pues yo siento que hoy en día la esquizofrenia termina siendo un punto, o más bien como un punto de referencia para darnos cuenta de que tanto la psicología, la medicina, las neurociencias todavía tienen mucho por explorar. Siento yo que hoy en día parte, digamos, de la concientización es darnos cuenta de que todavía falta mucho por realmente conocer la mente humana y muchas de estas cuestiones nos hacen como nos retan a realmente cada vez más estar como a la vanguardia de la ciencia, donde nos permitimos realmente decir qué tanto sabemos y conocemos de lo que hoy en día, digamos, nos afecta mental, emocional, neurológicamente y en algún punto pues esto termina afectando a la parte social. Entonces pues nada, muchas gracias por la invitación y siento que hoy se va a generar una plática, un debate bien interesante que espero que sí sea. Claro que sí, y siempre estamos con la mejor predisposición. Bien, nosotros hemos podido observar por medio del flyer de esta entrevista que como ya lo han anticipado ustedes de forma conjunta, el tema que abordaremos a continuación refiere a la esquizofrenia porque tan solo estamos a, a unas pocas horas de conmemorar este día que tal cual lo mencionaba César debería tener esta categoría o este término de concientización, que básicamente es el objetivo o uno de tantos que perseguimos con esta entrevista. Así como vamos a abordar el tema de la esquizofrénica, partiendo de la idea de que todos conocemos que es una condición compleja, una condición psiquiátrica, si bien es cierto que a todos los pacientes que han sido diagnosticados previamente con ella ha repercutido de forma significativa en la forma en la cual piensan, sienten y a la vez actúan. Asimismo, creo que es clave destacar que mientras la detección o el tratamiento sea más temprano, más próximo, va a mejorar el funcionamiento directamente de esta persona en todos los ámbitos en la cual ella se pueda desarrollar y desenvolver de la mejor forma, que es lo que uno espera en calidad de profesional. Me gustaría en base a todo ello iniciar contigo, Felipe. Cuéntanos, ¿cómo podemos conceptualizar la esquizofrenia? Hace un tiempo, digamos, parte de lo que yo me he encargado mucho es como de crear también como una especie como de estructura de intervención, más que todo basada como en la integralidad de diferentes cuadros, digamos, ligado como a la afectación del mental, emocional de las personas, ¿sí? Y siento yo que hoy en día cuando hablamos específicamente de la esquizofrenia, siento yo que el hablar de un trastorno mental termina reduciendo mucho a la esquizofrenia, ¿sí? Como realmente, digamos,
algo demasiado como una categoría aparte, digamos, del DSM-5. Siento que hoy en día es más importante como verla como, como en algún punto un síndrome clínico, ¿sí? Porque a fin de cuentas lo que estamos hablando es de unas manifestaciones que no tienen una etiología precisa. Sí, eso hace que realmente nosotros estemos lidiando con todavía muchas grandes incógnitas, lo que hace que hoy en día, digamos, estemos hablando también de una manifestación como de un espectro, algo más parecido como un trastorno del Claro. neurodesarrollo, en donde nosotros podemos llegar a identificar que hay afectaciones desde la parte biológica que terminan generando manifestaciones físicas, manifestaciones emocionales, manifestaciones cognitivas, que realmente, de nuevo, llegamos a una cuestión y es que cada persona que desarrolla algún tipo de esquizofrenia es completamente diferente de una a otra. Entonces, siento yo, y eso es algo muy importante como analizar, de que la conceptualización termina dependiendo desde qué lente la veamos. Sí, yo siento que la Claro. conceptualización de parte, digamos, de la psicología, podríamos hablar de un trastorno mental, pues, de la parte de las neurociencias, un trastorno del neurodesarrollo, de la parte médica, realmente una cuestión de unos marcadores realmente como sintomáticos en donde realmente la causa tiende mucho más como afectaciones desde la misma genética de la persona. Entonces, diría yo que sí, o sea, pues para mí, digamos, como desde mi experiencia, desde la misma revisión documental, siento yo que es un síndrome clínico con sus manifestaciones físicas, emocionales, que terminan, digamos, afectando también a la persona desde la parte emocional, cognitiva, y social. Claro que sí, ¿no? Y así como conocemos o podemos definir dicha enfermedad o condición, siempre se alude que trasciende de forma muy considerativa en el desarrollo de la persona, cómo se envuelve, cómo se observa también cómo desconecta de una forma evidente de la realidad. Empezamos con los delirios, alucinaciones y otros temas, incluso también, porque este tema evidentemente es multifactorial también referente a las causales, ¿no? Por un lado tenemos la genética, también factores ambientales, que poco a poco vamos a ir desarrollando gracias a su cooperación. Ahora, César, coméntanos, ¿cómo se diagnostica la esquizofrenia y qué criterios se utilizan para determinar dicho diagnóstico? Cuando hablamos de criterios, ¿no? Normalmente cualquier psiquiatra hoy en día va a referirse a pesar de que existen los criterios de la OMS, normalmente, por ejemplo, ahorita estamos entrando, actualizándonos con el CIE-11, se utilizan por ahí los de CIE-10, CIE-10 es de inicios de los 90, hoy en día hablamos de DSM, o sea, de la Asociación Americana de Psiquiatría, que, bueno, son una serie de criterios estadísticos, ¿no? Que actualmente estamos en el DSM-5-TR, eh, se basa, pues, ¿no? En una serie de síntomas, principalmente las delusiones o delirios, las alteraciones en la percepción, o sea, las alucinaciones, Claro. está el lenguaje desorganizado, un comportamiento desorganizado, catatónico, y, y la parte, pues, negativa de lo que es justamente este, vamos a decir, trastorno, espectro, este síndrome, como queríamos poder tomarlo en cuenta, o sea, los nombres son irrelevantes, lo que importante es lo que la persona está sufriendo, ¿no? O sea, yo siempre digo eso, pero tiene que tener más o menos, dos o más de estos criterios, tiene que tener un tiempo, ¿no? Que vean estos síntomas por una cantidad de tiempo, obviamente estamos hablando que estén los síntomas por más de 6 meses, Claro. eh, que tengan, y eso es importante, ¿no? Que tengan que afectar la funcionalidad. ¿Qué significa eso? Es decir, que el desarrollo de la persona en sus funciones básicas, académicas, laborales, sociales, familiares, de pareja, se vean alteradas. Es decir, no solamente basta tener los criterios que obviamente pues nosotros los clínicos vamos a poder identificar, sino que además esta persona técnicamente vea alterado su desarrollo, su función como ser humano dentro de una sociedad. Dentro de esto que mencioné, por ejemplo, los delirios, las delusiones, es importante tomar en cuenta en el contexto en el que esta persona vive, porque hablamos de los delirios, que son ideas, pensamientos, ¿no? Es importante que no tenga que enfrentar con su contexto cultural. Siempre hay que estar esa parte importante porque para lo que nosotros nos puede parecer, pues,
incongruente con lo que sucede, tenemos que hablar pues que eso no choque con la cultura que pueda tener. Y dicho sea de paso, pues la esquizofrenia al fin y al cabo es el rompimiento con la realidad, con nuestro entorno, ¿no? Claro. No tiene que ser explicado por condiciones médicas o consumos de sustancias en un evento, porque estamos hablando de una psicosis crónica, vamos a ponerlo así, con otros componentes. Creo que sí, ¿no? Y creo que ya desde ahí notamos de que tiene características muy particulares que se pueden ser quizás factible de discernir entre otras situaciones crónicas, tal cual lo señalaste. Hablamos del comportamiento extravagante, el lenguaje desorganizado, pero sí, ahora que quisiéramos poner sobre la mesa una variable particular, hablamos de síntomas. Felipe, ¿cuál crees que serían los síntomas más comunes? Pues realmente, digamos, vienen como establecidos por dos tipos, positivos y negativos, no porque unos sean buenos o malos, sino más bien como la parte positiva habla realmente, digamos, de manifestaciones que la persona anteriormente del diagnóstico no tenía y ha empezado a desarrollar. Sí, ahí vienen, digamos, el pensamiento desorganizado, conducta desorganizada, lenguaje desorganizado, las alucinaciones, y en algún punto vemos como procesos que se generan a partir de este diagnóstico, ya sea, digamos, por el tipo de alteración neuroquímica que tenga, las cuestiones a nivel genético, pero vemos es como una formación de ciertos procesos que anteriormente la persona no tenía. Pero por otra parte, los síntomas negativos hablan más de una disminución, ¿sí? Una disminución de ya procesos preexistentes de la persona cuanto ya a procesos cognitivos, ¿sí? Básicos y superiores y funciones ejecutivas. En algún punto lo que hace es que realmente la persona no solamente empiece a generar manifestaciones que anteriormente no tenía, si empiece a delirar, a alucinar, empiece a expresarse o manifestarse, comportarse de forma extraña, sino que también vemos que la persona empieza a tener problemas de atención, tener problemas en el aprendizaje, tener problemas en la retención de la memoria, tener problemas en la organización, tener problemas en la planificación, tener problemas en la parte en la conexión o interacción con las demás personas. Las personas también empiezan a aislarse, a retraerse socialmente y esto también vemos como una disminución de procesos naturales en la persona. Entonces vemos que realmente la persona no solamente alucina, sino que realmente la persona entra como en una especie de disfuncionalidad que con el paso, o más bien con la interacción misma de un entorno, sí, ya lo que hablamos como la parte epigenética, puede agravarse, sí, o mantenerse. Sí, y es decir, ya la parte, digamos, como los factores de riesgo que la persona puede tener en el ambiente puede hacer que los síntomas, ya sea positivos o negativos, se agraven mucho más. Entonces, realmente cuando nosotros hablamos de la sintomatología que más como acompaña, digamos, como la parte de la esquizofrenia, entraríamos, digamos, a esto, por lo menos desde lo visible. Sí, porque también vemos Claro. algo que me parece muy importante, aunque bueno, aquí ya no vemos como manifestaciones, sino ya más bien como afectaciones ya a nivel, vendría siendo fisiológico, que digamos en una gran cantidad de casos ya empezamos a ver de una afectación en las estructuras cerebrales de las mismas personas. Sí, disminución o aumento de cierto tipo de estructuras dentro del cerebro, que hace que realmente también esto vaya condicionando modificaciones en el cuerpo, digamos, de la persona per se a la esquizofrenia. Bien sabemos de que cada persona, llamémosle paciente, se va a manifestar de una forma muy particular. No a todos les pasará lo mismo ni tendrán el mismo nivel de sintomatología. ¿Tú consideras, Felipe, de que siempre, en toda esquizofrenia, siempre implica alucinaciones y delirios? ¿Siempre pasa eso? No, y de hecho esa parte me parece muy importante porque cuando nosotros vemos la parte del diagnóstico, algo que es muy importante y eso es algo que uno debe tener en cuenta que ha cambiado de 30 años para acá, ha sido realmente la forma en cómo se diagnostica la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque hablamos de una de las estructuras clínicas más antiguas que existen, y eso, que realmente estamos hablando de un siglo, que realmente es muy reciente, pero si nosotros nos vamos a la historia, es una de las primeras
conceptualizaciones que se tienen al momento de diagnosticar a una persona. Sí, la esquizofrenia aparece desde nosotros hablar al inicio, a finales de 1800, inicios de 1900, en donde nosotros empezamos a ver de que en ese tiempo muchos de los diagnósticos se iban, digamos, asumiendo a la parte de la esquizofrenia. Hoy en día ya podemos, y hablo de hoy en día de 30 años para acá, en donde realmente las estructuras tecnológicas nos permiten una mejor identificación, no solamente de estructuras psicométricas, sino también de análisis de neuroimagen a través de realmente de pruebas que terminan siendo mucho más consistentes y de mecanismos o formaciones académicas que permiten una estructura de intervención más metódica. Si eso permite una organización en cuanto a, bueno, qué es realmente lo que se tiene, ¿para qué? Para generar diagnósticos diferenciales mucho más precisos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, digamos, la esquizofrenia, podemos encontrar también cuestiones que puedan llegar a acercarse, por ejemplo, a trastornos del estado de ánimo como una bipolaridad. En la bipolaridad tipo uno, en donde nosotros tenemos una manía e hipomanía, podemos encontrar que las personas en brotes maníacos sin tener consumo de sustancias, sino más bien cómo la parte de la manía puede llegar a tener los, digamos, brotes psicóticos, ¿sí? A llegar a tener delirios. Y esto realmente es muy complejo porque en muchos casos se ha llegado a tener malos diagnósticos frente a eso. En algún punto también cuestiones a nivel hormonal como un hipertiroidismo, el bocio, el síndrome de ovario poliquístico o el síndrome premenstrual, ¿sí? Todo este tipo de cuestiones bajo un mal seguimiento, una mala evaluación pueden llegar a confundirse, ¿sí? Digamos, por algún tipo de brote psicótico, ¿sí? Es de hecho, las personas, y esto es una investigación que me pareció muy interesante y que la traía a colación, las mujeres que han llegado a tener o a, digamos, a vivenciar una depresión postparto y en algún punto el ambiente le garantice tener una afectación emocional fuerte como algún tipo de trauma, ausencia, algún tipo de afectación fuerte, puede llegar a generar brotes psicóticos debido a la alta carga de estrés que pues, le genera toda la parte hormonal Sí. combinado con los factores ambientales. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que hoy en día también empezamos a ver de que dentro del análisis el diagnóstico diferencial es muy importante y en un segundo lugar encontramos de que la parte de que dentro de los mismos, la esquizofrenia puede predominar más los síntomas negativos que los positivos. Sí, en donde puede haber, digamos, una proliferación, no sé si se te dice proliferación, pero una manifestación un poco más intensa de una disminución de de los procesos, ¿sí? En donde uno dice, bueno, está bastante disfuncional, se aísla, ¿sí? Pero la parte, digamos, de alucinaciones, delirios, tal vez no es tan clara. Entonces ya empezamos a decir, bueno, es un tipo de esquizofrenia un poco más deficitaria, pero tenemos que seguir analizando, digamos, con una supervisión un poco más longitudinal. Entonces, siento que, de nuevo, todavía eso termina siendo, hoy en día hay mucha estructura, pero siento que depende mucho más como de la capacidad, no sé cómo decirlo, como de las mañas del mismo profesional, como la capacidad que el profesional tenga de analizar realmente, digamos, a la persona, Tu con base expertise. obviamente a una formación, exacto, como la pericia, iba a decir, pero sí, como la experticia, sí, que ya realmente uno tiene la capacidad de pronto de analizar no solamente un aspecto, por ejemplo, los criterios de un manual diagnóstico, sino que ya empezamos a ver las periferias, sí, a hacer, digamos, otros diagnósticos frente, digamos, la parte hormonal, a generar un análisis de pronto de los antecedentes familiares, analizar realmente, digamos, parte del estilo de vida. Y la unión de todo eso nos dice, pues puede ser que sí sea un poco más ligado a una esquizofrenia en donde hay una mayor predominancia de los síntomas negativos que los positivos, como también se puede ver a nivel al revés. Sí, entonces yo digo que depende mucho como de eso. No sé si respondí la Sí. pregunta. Sí, totalmente. De hecho, de todos aquellos datos que has mencionado y has sacado a colación, César, me gustaría saber tu apreciación respecto a la postura de Felipe. ¿Tú consideras de que la esquizofrenia siempre presenta alucinaciones y delirios o no precisamente? Am, a ver, eh, a ver, ¿cómo lo podemos ver? Eh, la esquizofrenia es un hecho muy, a ver, primero, siempre nos presenta eh, alteraciones en la percepción en cierto grado, sí, no se puede decir que siempre, no hay algo que sea pues, súper escrito, pero son cosas que tienen que presentar. Y cuando dividimos los criterios, por ejemplo, hablamos de dos, ¿no? De los distintos criterios
y no te dice, tiene que haber delusiones o delirio y alucinaciones. Puede haber un lenguaje desorganizado y puede haber síntomas más negativos. Ya tienes dos. Y ninguno de ellos fue alucinaciones. Incluso para cuando hablamos de las alucinaciones, ¿no? También hay, de nuevo, nada es como que esto es patognomónico, esto es lo que tiene que presentar. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de las alteraciones en la percepción, ¿no? Las alucinaciones, normalmente las alucinaciones auditivas te sugieren más cuando estás frente a un cuadro primario, funcional, psiquiátrico o una esquizofrenia, frente a lo que estoy viendo cosas que son los visuales. Eso va más cuando tienen un componente médico, físico, orgánico, que le decimos. Eh, Existe, por ejemplo, la esquizofrenia residual, que en algún momento tuvo síntomas positivos activos y ahora principalmente lo que está presentando, lo que hay son síntomas negativos. Dicho sea de paso, bueno, en realidad ya no son tanto, ya no se habla tanto de positivos negativos, ahora se le agregan los cognitivos y se le agregan los afectivos, pero son como que sacándoles de los negativos. En realidad, como lo dijo bien Felipe, ¿no? Están los que se suman y los que se restan. Pero, por ejemplo, y eso es algo que sucede mucho, eh, una persona, varón, 15 años, empieza a aislarse, empieza a presentar más aplanamiento en el estado del ánimo, no sale mucho de su cuarto, hay un cambio en su comportamiento, y es común que no solamente la persona o la familia empiece a decir, uy, se deprimió, no ha presentado psicosis, no ha presentado alucinaciones, no hay delusiones. Y como dijo, ¿no? El grado de experiencia, ¿no? Pero igual al mejor cazador se le escapa la paloma y empiezan a tratarlos pues de forma como si fuese un episodio depresivo. O te llega en ese momento pues con el ánimo exaltado, una serie de delusiones y tú quedas pensando, o sea, y si es un trastorno bipolar en una fase maníaca, Claro. ¿no? Y si está, no sé, y, y es que no lo puedes ver como una foto, sino tienes que ver la película, ¿no? De eso mucho implica eh, evaluar bien, ¿no? Cómo van evolucionando los síntomas, ¿no? Incluso no es lo mismo una persona que puede tener esquizofrenia en sus 20 que en sus 50. Y no es lo mismo una persona que no ha recibido tratamiento a una persona que ha venido recibió tratamiento. No es lo mismo una persona que le inició este trastorno pues a los 15 años que a los 30 años, porque el desarrollo cerebral a los 15 años no está terminado, mientras que a los Claro. 30, perdón, a los 15 no está terminado. Entonces hay muchas cosas. La carga genética, o sea, yo he podido ver una familia completa que todos esquizofrenia. Entonces, prácticamente en la adolescencia debutaron y la mamá ya esperaba, pues tenía 4 hijos, pues solamente uno de ellos no desarrolló la enfermedad y los demás eran pacientes que se atendían por esquizofrenia. Entonces hay muchos factores que van a verse involucrados. Claro que sí, ¿no? Y sin, incluso creo que también sería menester considerar la predisposición genética que siempre se alude en las investigaciones, ¿no? Incluso señalan porcentajes de 80%, 60%, de qué, en qué medida, qué tan proclive podría ser la persona, llamémosle un hijo, si es que la madre en un momento pasado oportuno ha sido diagnosticado con dicha condición crónica, de modo que el hijo ya más o menos se podría anticipar para que tenga una recuperación funcional de una forma más célere que todos aquí quisiéramos actuar primigeniamente, ¿no? Como tú indicaste con anterioridad, la recepción que tendrá una persona de acuerdo a la edad va a variar profundamente. Eso en cuanto a una persona, en cuanto a su edad, y también si hablamos de muchas personas que no a todos les afectará de la misma manera. Y creo que aquí interesa mucho también quizás estos antecedentes biológicos, como la hoja de vida que ustedes como doctores también manejan,
de cómo están recibiendo a esta persona. Quizás no es solo, quizás no únicamente no se ha diagnosticado esquizofrenia, sino hay otros aspectos más allá. En algún momento también mencionaron este tema a modo de diferenciador con el trastorno bipolar. Me gustaría que nos comentes cómo se diferencia la esquizofrenia de otras condiciones psiquiátricas que pueden presentar síntomas similares. Ya, creo que era para mí la pregunta, sí. Claro que sí. Mira, como digo, ¿no? Lo que va a predominar en este caso es, pues, cómo se van presentando y el tiempo. ¿En qué momento van viendo esto? Eh, por ejemplo, es muy común tener el diferencial, es lo que se dice, ¿no? El diagnóstico diferencial entre una esquizofrenia versus, que es lo que solemos poner, un trastorno esquizoafectivo, que es donde predominan los síntomas psicóticos, los síntomas de la esquizofrenia como tal, ¿no? Los criterios, y además hay criterios de un trastorno afectivo mayor, dígase manía, hipomanía o depresión mayor o episodio depresivo. Pero si luego vemos, hay afectación afectiva dentro de la esquizofrenia, pero no predomina. Tenemos, como dijo, la manía con síntomas psicóticos, depresiones con síntomas psicóticos, trastornos o secundarios a afecciones orgánicas. Incluso existe el trastorno orgánico esquizofreniforme, ¿no? Cuando ha habido una alteración estructural como tal Ok. en el cerebro y empieza a presentar síntomas psicóticos, alteraciones en las conductas, pero eso puede suceder pues en algún momento. Incluso hay una, es raro, pero se ve, pues uno dice, una persona con déficit cognitivo puede hacer esquizofrenia. Sí, pero hay que ver bien, ¿no? O sea, de repente tiene una carga genética como tal, desde niños. O sea, la esquizofrenia, como sabemos, normalmente aparece, normalmente, esta pregunta, esta palabra, ¿no? No es que exclusivo. Normalmente aparece en la adolescencia, en la juventud, ya en algunos casos en la adultez, incluso es más común que los hombres presenten más temprano que en las mujeres. Bueno, es común, he visto mujeres que han podido desarrollar en la adolescencia. Hay esquizofrenia infantil, sí, entonces hay como Wow. que ver, ¿no? Sí, 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 es raro, pero siempre digo, si lo Sí, encuentran, me avisan. Eh, ¿Qué más podríamos ver, no? Pues hay personas con autismo que empiezan a presentar algunas situaciones psicóticas, pero en realidad uno tiene que ver más de 6 meses con estos síntomas. Incluso, como comentabas, hay una estadística, o hay un factor determinante, el primer cuadro psicótico, o el primer episodio psicótico, que las personas entre vamos a poner pues 40, 60, 50%, ya listo, 50% de estas personas desarrollan esquizofrenia. ¿Qué pasó? Hicieron un cuadro psicótico que se autorreguló. Se trató, bueno, no, se autorreguló, no, se trató, pero inició como episodio, ¿no? Inicia y termina. Y en el tiempo pueden terminar desarrollando esquizofrenia. Eh, Entonces, no, si tú ves en el momento en que está apareciendo con una desorganización del comportamiento, con alucinaciones, con delusiones, y en ese momento lo ves, tú puede ser esquizofrenia, puede ser una psicosis, un episodio, síntomas psicóticos, ¿no? Entonces, tu trabajo, el trabajo de lo que estamos viendo esta persona, porque siempre he dicho, lo identificaste, bueno, hay un manejo. Si estás con capacidad de medicar, medica, si no, refiere, pero crea un plan para esta persona. Y hacer una buena historia clínica siempre va a ser pues lo importante y tener claro. en claro, Sí, claro que sí. tener en claro más o menos cómo se están presentando estos síntomas. Reconocer, a veces tú dices, necesito los criterios completos, ¿no? Que te los da ya sea la OMS, la APA, dependiendo, ¿no? Pero lo que ideal es ir reconociendo pues cómo se presentan los síntomas, diferenciarlos bien y en qué contexto están.
Claro, ahora, Felipe, en base a ello, ¿cómo se diferencia un episodio psicótico aislado de una esquizofrenia? Las causas realmente que pueden llegar a generar, digamos, un brote psicótico terminan siendo, digamos, como una afectación generalmente neuroquímica. Entonces, una de las primeras vendría siendo el abuso de sustancias. Si realmente, digamos, diferentes personas que han llegado, digamos, a experimentar específicamente con la parte de las drogas, o bueno, más bien sustancias alucinógenas, porque hablamos de que hay diferentes clases, digamos, de sustancias como drogas psicoactivas. Una de ellas pues es el alucinógeno y lo que genera, digamos, esto es como una hiperexcitación de una diversa cantidad de regiones cerebrales. En algún punto esta hiperexcitación lo que hace es que como en algún punto esta misma interconexión sináptica se confunda y esta es la base muchas veces de la esquizofrenia. Sí, entonces cuando nosotros vemos, digamos, la parte química, por así decirlo, nosotros vemos de que al entrar como en esta confusión, ¿sí? De que en los procesos sinápticos se genere, digamos, como este choque, lo que hace es que muchas veces no entre como en ese punto de conciencia frente, digamos, sucesos que están pasando o en algún punto alteraciones o distorsiones de pronto de la misma realidad. Sí, entonces muchas veces las personas que consumen o muchas veces de forma prolongada o un consumo excesivo en una situación muy específica pueden llegar a generar brotes psicóticos. Se ha visto, digamos, como en el consumo de ketamina. Sí, entonces muchas personas que han llegado a generar esto o en el LSD han llegado también a llegar a este punto de brotes psicóticos sin tener otro tipo de causas diferentes. También la parte del estrés, sí, y más hablando de un estrés crónico. Y esta parte me parece muy interesante porque cuando nosotros hablamos un poco de realmente la función del cortisol en, la aparición realmente, digamos, de este tipo de manifestaciones, eh, vemos que muchas veces las personas que empiezan a estar demasiado, ¿cómo decirlo? A experimentar de forma muy frecuente, ¿sí? O una situación altamente estresante en un solo estadio, pueden llegar a generar brotes, ¿sí? Digamos más que todo, no tanto la parte de alucinaciones, pero sí pueden llegar a generar, hablamos de que la psicosis en su generalidad, hablamos de una manifestación, porque cuando hablamos de síntomas positivos, hablamos de psicosis. Sí, eso es lo que realmente, digamos, se llama psicosis. Entonces, Sería muchas personas más pueden... propenso, Dime. serías más propenso en ese sentido. No tanto propuesto, se puede llegar a generar. Las personas, de Ok. nuevo, que pueden llegar a generar un estrés crónico, algún tipo de estrés postraumático, se ha llegado a identificar de que pueden llegar a generar algún tipo de delirios. Sí, pueden llegar a generar afectaciones también en la formación o en el desarrollo mismo del contenido del pensamiento. Y en algún punto pueden llegar, indudablemente, pues esto ya es más que todo como en situaciones muy particulares a generar alucinaciones. Y cuando hablamos de alucinaciones, hablamos de, pues realmente más que todo alucinaciones auditivas. Es atípico que se generen, digamos, otra como alucinaciones visuales o táctiles. Entonces, pues realmente, digamos, bajo este tipo de circunstancias, se pueden llegar a manifestar. Lo que ahorita hablaban también, sí, o sea, en cuestiones, digamos, como síntoma de trastornos del estado de ánimo, Ujú. sí, en algunos casos también problemas del neurodesarrollo, como ahorita la parte del autismo. Sí, entonces generalmente pueden llegar también a desarrollar algún tipo de brote psicótico. ¿A qué edad consideras que suelen aparecer los primeros síntomas, Felipe? Temprano. O sea, generalmente uno puede llegar a verle el desarrollo, es uno de los trastornos de más temprana formación. Y esto me parece bien interesante porque aquí vemos una de las hipótesis de la formación de la esquizofrenia. Cuando hablamos nosotros de la parte genética y de por qué realmente se heredan muchas de estas cuestiones, es que vemos específicamente un genotipo, sí, que es el gen C4. Ok. Sí, ¿sí? Ok. ¿Ahí me escuchan bien? Es que ahorita me decía como... Sí, entonces una de estas partes que es realmente uno de los genes que son más importantes para la eliminación de células y para la eliminación de ciertas interconexiones sinápticas que no son funcionales. ¿Y para qué se hace todo esto? Porque todos, en general, todos nosotros, todas las personas, las 8.000 millones de personas que existen, pasan por un proceso que se llama poda sináptica.
¿Sí? ¿Esto qué hace? Que nosotros, el bebé cuando nace, nace aproximadamente con 100.000 millones de neuronas. ¿Eso hace que realmente los bebés en algún punto sean superdotados y superinteligentes? No. O sea, cantidad no se parte, no es equiparable a a la calidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando nosotros llegamos a una edad de la preadolescencia hasta aproximadamente los 20, 21 años, si tal vez un poco más, un poco menos, dependiendo de la persona, esto termina generando de que aquí, en esta etapa, se genere como una especie de, como su nombre lo dice, eliminación, poda de una gran cantidad de interconexiones, ¿sí? Sinápticas que no le son funcionales o completamente funcionales a la persona. Lo que hace que realmente, digamos, la interconexión sináptica se mejore. ¿Sí? Se prioriza más la calidad que la cantidad. Pero ¿qué sucede? Cuando hay algún tipo de modificación de un genotipo, que es el genotipo C4, que se encarga específicamente de esta poda, empezamos a ver de que hay ciertas personas en donde esta poda es muchísimo mayor. Entonces realmente esto genera una cuestión muy importante y es que, claro, si nosotros hablamos de que realmente la esquizofrenia termina siendo una afectación de la interconexión sináptica, ¿sí? Como la base, ¿sí? Nosotros vemos, ok, aquí es donde nosotros podemos empezar a ver la formación de una persona a partir de los 8 años. Ahora bien, esta parte es muy interesante porque las mujeres tienen una mayor protección como hormonal por parte de los estrógenos, ¿sí? Y esto hace que la predisposición, ¿sí? La prevalencia se vea mucho más en hombres que mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mujeres tienen como esta defensa hormonal y por ende las mujeres es más típico que lleguen a generar esquizofrenia aproximadamente a los 30 años. Pero en los niños, y de nuevo, hay muchas excepciones. Si hablamos más bien como una parte estadística que hay más Sí, prevalencia en que otras. Sí, pero cuando nosotros vemos la parte de los hombres sí pueden llegar a generar como manifestaciones, más que todo iniciando por la parte negativa, empezamos a ver niños que de pronto tienen problemas a nivel escolar, que empiezan a tener problemas a nivel de atención, problemas a nivel de retención de memoria, problemas a nivel de planificación, organización, habla, pero empezamos a ver también niños que empiezan a tener conductas extrañas. Sí, conductas que en algún punto podemos empezar a ver de que el niño tiene, digamos, una megalomanía en donde él se cree, digamos, el rey de yo no sé dónde. Lo digo porque esto lo claro. tengo en cuenta, digamos, de una conversación que tuve hace no mucho, sí, con una madre de familia que me decía, hey, o sea, mi hijo está diciendo que como es el rey realmente de la casa y empieza y tiene conductas muy extrañas, entonces cuestiones muy parecidas, entonces uno lo combina, entonces, bueno, hay una desde muy temprana edad podemos saber manifestaciones, tal vez no tan claras, ¿sí? Pero podemos saber manifestaciones del desarrollo de una esquizofrenia en una persona. Y si esto lo combinamos con factores ambientales como cargas de estrés, ¿sí? Como de pronto abuso de sustancias, porque estamos hablando de que hoy en día, y más que todo en países latinoamericanos, y eso es una salvedad, de que hay niños que empiezan a fumar marihuana, digamos, a la edad de 8 años si empiezan Sí, realmente, digamos, a tener, digamos, u otro tipo de consumo de otro tipo de sustancias. Entonces, empezamos a ver de que esto de la parte genética empieza a verse desde muy temprana edad. ¿Sí? Y si lo combinamos esta parte genética con la parte ambiental, podemos ver de que un niño que, aparte de que tiene una predisposición genética, tiene abusos verbales, físicos, sexuales, psicológicos en casa, en el colegio, en su contexto, que aparte de eso consume sustancias o que aparte de eso tiene más cercanía, digamos, un desbalance nutricional. Sí, porque el desbalance, la parte metabólica tiene todo que ver con la parte inmunológica y la parte inmunológica tiene todo que ver con la eliminación también de células, porque hablamos de que el sistema inmune no solamente nos protege de enfermedades, sino que hace que el cuerpo entre en un nivel de funcionalidad. Sí, entonces la parte del cortisol, y eso es una lista larga, pero entonces empezamos a ver de que realmente los niños pueden empezar a tener manifestaciones muy tempranas. Sí, entonces es algo que, pero si uno logra, y eso es una cuestión importante, y por ende es muy importante todo este tipo de espacios, sí, que estos espacios ojalá toquen la parte política, porque estamos hablando de que, claro, hoy vemos de que hay una mayor capacidad de entender y comprender la forma en cómo no solamente como se integra este tipo de síntoma, digamos, a una cultura donde ya no hablamos de locos, sino de personas pues que indudablemente están pasando, digamos,
se comprende mucho mejor, pero hay algo que es muy importante, que no se previene. Sí, puede haber una mejor Sí. intervención, pero son intervenciones que realmente no terminan siendo pues muy ¿cómo decir? Como no para todas las personas. Entonces vemos de que el 90% de personas de bajos recursos en donde también se puede desarrollar la esquizofrenia no tienen atención temprana.